apellido y presente para que el tío Pablo vaya anotando la asistencia. ¿Ya? Sí, ahí estamos grabando. Ya, chiquillos, entonces, hoy día, lunes 24 de agosto, comenzamos con la clase número 2 de lenguaje, ¿sí? Donde estamos en el módulo 4, y el módulo 4 es parte de la unidad número 3. Como la semana pasada veíamos, en esta unidad número 3 vamos a trabajar con los mitos. Y los mitos, como ustedes ya saben, son parte del género narrativo, ¿no es cierto? Recuerden que en las otras unidades también trabajamos con el género narrativo y sabemos que el género narrativo tiene ciertas características, ¿sí? Que los mitos también es parte de este género y saben que tiene un... ¿Quién es el personaje que nos cuenta la historia? ¿Cómo se le llama a ese personaje que nos cuenta la historia? ¿Se acuerdan cómo se llama, chicos? Narrador. ¿Él? Narrador. Narrador. Muy bien, Julián. El narrador. Sí, exacto, muy bien, Linney. El narrador. Y ustedes saben que encontramos diferentes tipos de narradores. ¿Se acuerdan los tipos de narradores que nosotros vimos y conocimos? ¿Quién se acuerda? Andrés, ¿te acuerdas de los tipos de narradores? Julián, Linney, Vicente. ¿Se acuerdan que habían narradores que eran parte de la historia y otros que no eran parte de la historia? ¿Se acuerdan o no? Eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo su nombre. Ah, no se acuerdan. ¿Cuál era uno que era parte de la historia y que era protagonista en el texto? ¿Cómo se llama ese narrador? Yo se lo acabo de decir. Narrador. Narrador protagonista. Narrador protagonista, ¿no es cierto? ¿Cuál era el otro narrador que no era parte de la historia, que estaba fuera de la historia, no era ningún personaje de la historia, pero sabía todos los detalles y las acciones que ¿Testigo? sucedían en el texto? ¿Cuál? ¿Testigo? No. El omnisciente. Omnivalente. El omnisciente, muy bien, sí. El omnisciente. Entonces tenemos el narrador protagonista, narrador omnisciente, y tenemos otro más que dijo el Julián, que era el narrador testigo, que ese sí era parte de la historia, pero ya venía siendo un personaje secundario o terciario, ¿ya? Entonces, tenemos esos tres tipos de narradores que ustedes conocieron, el protagonista, el testigo y el omnisciente, que eran parte uno de la historia y otros que no eran parte de la historia, ¿ya? Entonces, en esta unidad, como les vuelvo a repetir, estamos viendo y vamos a conocer diferentes mitos, ¿sí? Y ustedes ya conocieron y tuvieron que leer el primer mito, ¿sí? Así que vayan a la página número 126 y 126 del libro, ¿ya? Donde trabajaron con el primer mito que se llamaba el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y a qué efectivamente pueblo pertenecía este mito, chiquillos? ¿Se acuerdan a qué pueblo pertenecía? Yucatán. Ya, pero ¿a qué cultura? ¿A los mayas, a los aztecas, a los incas? ¿Cuáles? Los mayas. Muy A bien, los Inés. mayas. A los mayas. Excelente. Muy bien, ¿no es cierto? Y era un mito súper cortito, ¿ya? Que ahí lo estamos compartiendo, ¿lo ven? Me avisan si lo ven, por fin. Sí. Sí, profe, sí se ve. Ya, muy bien, gracias. ¿Ya? Donde estábamos viendo ese mito y además tuvieron que ver un video que les recordaba qué eran los mitos. ¿Se acuerdan qué eran los mitos, chiquillos? ¿Cuáles son las características que tiene un mito? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las características que tiene un mito? ¿Explicar la existencia de algo? Ya, muy bien, Julián, excelente. ¿Qué sucede en el antiguo? Ya, ¿qué sucede en la antigüedad? Bien. ¿Qué más? ¿Qué nos explican los mitos, chiquillos? ¿Qué nos están explicando? 126, página 126. ¿Qué nos están explicando los mitos, chiquillos? ¿Los mitos no explican la creación de algo o no? Sí. 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 Realmente, sí, Profe, dime, Sofía. tengo una confesión que yo me acuerdo que también se decía que los mitos con los años también iban cambiando algunos, que la gente iba cambiando algunas cosas Iban tras cambiando los por años. culturas y generaciones. Excelente, muy bien, si tienen razón. Lo que dijo la Sofi y lo que dijo el Vicente, ¿sí?
o el Andrés, no me acuerdo quién fue, tienen razón. Andrés. Efectivamente, la mitología y los mitos va de boca en boca, o sea, se lo van contando de voz en voz, y a medida que lo van contando de voz en voz, también va cambiando, ¿ya? Porque hay gente que le agrega otras cosas al mito, o a otras personas le sacan cosas al mito, entonces va cambiando la mitología, y también, como dijo el Andrés, tiene que ver mucho también con la parte geográfica o la cultura de ese pueblo sobre el mito. ¿Ya? Nosotros, efectivamente, y ustedes leyeron el mito que era el tiempo, que era muy cortito, que era el mito maya de la versión de Eduardo Galeano, ¿ya? Donde hablaba y nos comentaba y nos decía qué fue lo que crearon, ¿ya? ¿Qué fue lo que crearon en esta mitología, chiquillos? ¿De qué nos hablaba? ¿De la creación de qué? ¿De qué nos estaba hablando este mito? Del universo, del mundo. De la Tierra. ¿Ya? La creación de la Tierra, ¿sí? Pero si nosotros nos adentramos un poquito más y revisamos un poquito más, sabemos que estaba hablando de la creación de la Tierra, pero ¿para qué cultura? ¿Para todo? ¿Para todo el mundo? Mayas. ¿O para esta cultura? Mayas. Para la cultura maya, exacto. O sea, para ellos, efectivamente, así fue creado el mundo, pero para la cultura maya, ¿sí? ¿No es cierto? Ya, y la primera pregunta que tenían en relación a eso, yo les voy a compartir acá, espérenme, que eso era el libro, voy a dejar de compartir porque ahí estaba la página que estábamos viendo y el mito que íbamos a trabajar. Ustedes en la clase tenían una guía, ¿no es cierto? Una guía que ustedes tenían que desarrollar, y ahora Se le salió. Y lo más probable, muchachos, que la tía se haya caído. Está corriendo viento, me parece. Hay harto viento en... Entonces me Sí, parece que algo volví. tiene que ver con... Hay tuvo un momento de la mucho R, viento. como dice Teresa Enoja. Sí, profe, hay demasiado viento. Eso fue un BTR moment. Sí, un momento de... Sí, siempre pasa, tío Pablo, a veces cuando quiero compartir algo me saca, y además hay Sí. mucho viento donde estoy acá, hay mucho viento, no sé por acá también, si yo por ahí creo que hay por mucho todos viento. lados. Sí, hay mucho viento. Ya, chiquillos, ¿me avisan si se ve? ¿Sí? Sí. Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces, muchas gracias. Entonces, esto es lo que tuvieron que hacer ustedes la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Era aprender y comprender relatos mitológicos. Y comenzamos con el primer mito, que es el inicio de nuestra unidad, que se llamaba el tiempo. Chiquillos, tengo una consulta antes de continuar. El título, ¿no es cierto?, del mito, ¿tiene que ver con lo que nos estaba hablando el mito? ¿Tiene relación el título con lo que nos estaba mencionando el mito? ¿Qué creen ustedes? Algo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué creen ustedes que tenía relación? Porque Que cuenta el cómo se quedó el Exacto. tiempo. Ya, muy bien, Lina, y excelente. Claro, efectivamente nos estaba contando y nos estaba mencionando de cómo el tiempo efectivamente fue creando todo esto, el mundo, en realidad, para la cultura maya, porque nosotros sabemos que esto es para la cultura maya, no es para todo. Dependiendo de la cultura es como efectivamente fue la creación de la Tierra, ¿ya? Y ustedes tenían que responder la primera pregunta, que es la que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿A qué tiempo viajas cuando lees un mito? ¿Y por qué esta pregunta? Porque recuerden que la unidad número 3 se llama ¿qué viaje nos ofrece una lectura? ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué tiempo viajas cuando lees un mito? ¿Quién quiere compartir su respuesta, chiquillo? yo creo que puse la antigüedad. Ya, a la antigüedad. Bien. Sofi, ¿tú? Puse que al pasado, dependiendo de qué se tratara. No, sí o sí al pasado, pero Ya. en diferentes situaciones dependiendo de lo que se trata el mito. Ya, bien. ¿Sí? ¿Quién más quiere compartir su respuesta? ¿Linney? Al tiempo. Tía Andrés Enoja dice 2000 años antes de Cristo Ya. o al 3000 antes de Ya, Cristo. bien, Andrés. Eso es lo que nos comparte. Ya, gracias, tío, bien.
¿Ya, Linei? A tiempo pasados. Ya, bien. Miren, la mayoría de ustedes, chiquillos, yo que estuve revisando la actividad, puso que efectivamente los trasladaba a la antigüedad o hace muchos años atrás. Y efectivamente, yo siento y pienso que cuando nosotros leemos un mito, eso nos hace viajar y efectivamente hacia el pasado, porque como lo dijimos al principio, que efectivamente los mitos estaban centrados en la creación de algo, en la creación de la tierra, en creación de las personas, en la creación del mundo, en eso se centra la mitología y eso, según cada cultura, es diferente, ¿ya? Y nosotros estábamos viendo a los mayas y nos traslada hacia el pasado, ¿ya? Y que estaba muy bien, ¿sí? Para que vayan haciéndole ahí ticket a su respuesta. Luego de eso, recuerden que estamos revisando la clase pasada. Luego de eso, ustedes tenían que leer el mito, que era el tiempo, que estaba en la página 126 y 127. Y tenían preguntitas que responder en relación a eso, ¿ya? Y la primera pregunta que tenía en relación a eso, antes de que me la respondan, ¿quién de ustedes me podría resumir de qué trataba el mito? Aunque ya dijimos más o menos de qué trataba. ¿Quién me puede decir de qué trataba el mito? Sobre la creación, sobre la creación del creación de los mundo, elementos. de la vista de la cultura Ya, maya. bien, excelente. Claro, hablaba de la creación, de cómo se fueron creando todo, ¿no es cierto?, en la cultura maya, porque es un mito maya. Tía Lorena, Dígame. Vicente Chuman dice que modifique la tarea con la pregunta que faltó. Ah, ya, que la modificó la tarea, ¿sí? Ah, sí, modifiqué la tarea con la pregunta que faltó. Ahí sí. Sí, porque cuando les falta algo, tío Pablo, yo a los chiquillos internamente por el IRMI les coloco que les faltó alguna pregunta o se equivocaron en alguna respuesta y ellos van modificando y me van volviendo a enviar, ¿ya? Gracias. Ya, Ya, muy bien. entonces, como decíamos ahí, como que nos comentó también el Julián, que el mito efectivamente nos resumía cómo fue la creación del mundo en la cultura maya, en el pueblo maya, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué fue lo primero que se creó? ¿Qué nos decía ahí? ¿Qué fue lo primero que se creó? La El cielo, tierra es cielo. cielo y tierra. El El cielo. cielo, ¿no es cierto? Efectivamente, el cielo. Y aquí está la pregunta, miren, la 2, está la pregunta donde la mayoría se equivocó. Y aquí les quiero aclarar algo, chiquillos. La pregunta me decía, ¿qué personaje mueve la acción del mito? No necesariamente cuando nos referimos a personaje tiene que ser una persona, ¿ya? Personaje, si nosotros lo llevamos al contexto del mito, efectivamente puede ser alguna cosa, podría ser la Son los días. tierra, podría ser el cielo, no necesariamente es que sea un personaje, una persona, ¿ya? Y ahí alguien lo respondió y lo tenía bastante Un bien. vivo. Entonces, si yo lo llevo, mire, póngame atención, al contexto de lo que estamos leyendo del mito, y efectivamente nos vemos que no hay ningún personaje, que no hay persona, pero yo lo tengo que entrelazar o efectivamente buscar qué era el personaje que movía la acción del mito, que yo ya les dije que no era necesariamente una persona, ¿ya? Y alguien ahí me respondió, ¿qué personaje mueve la acción del mito entonces, chiquillos? Si nosotros volvemos a releer. Los días. días, porque decía que iban pasando los días y se iban creando cosas Exacto, nuevas. este es el personaje efectivamente que mueve la acción del mito, chiquillos. Eran los días para que modifiquen ahí algunos y le vayan colocando ahí el ticket y los otros vayan modificando, ¿ya? A eso se refería Yo puse el tiempo. cuando hablaba de personaje, ¿ya? No necesariamente según el contexto de lo que estamos leyendo, decimos personaje que podría haber sido una cosa, el cielo, la tierra, y acá, como decía el mito, los días. Este es el personaje efectivamente que mueve la acción del mito, los días, ¿ya? ¿Fueron modificando los que tenían malito ahí, chiquillos? ¿Sí? Estoy haciendo eso. Sí, díganme. ¿Qué me habló? Yo puse el tiempo. Ya, puede ser también, porque además si estamos hablando del día, tiene que ver con el tiempo, pero entre paréntesis, Pascuala coloca los días, ¿ya? Que los días tienen que ver con el tiempo, ya. así que está bien, ¿ya?
Ya. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Ya? 3. Y aquí tiene que ver con el lugar específico que hace referencia al mito. ¿A qué lugar específico hace referencia el mito, chiquillos? Porque acuérdense que yo les dije al principio que era de la cultura maya y estaba hablando de la creación del mundo, pero no de todo el mundo, sino que en relación a la cultura maya. Entonces, ¿a qué lugar específico hace referencia el mito? A las tierras. A Yucatán. Yucatán. A Yucatán. Exacto, muy bien, a Yucatán, ¿ya? Que era el lugar donde se encontraban efectivamente los mayas. Era como la capital de ellos, ¿ya? Así como hoy en día Chile la capital es Santiago, ¿ya? Efectivamente a eso hacía lugar específico, ¿ya? No hacía lugar referencia a el tiempo, sino que efectivamente era al lugar donde se estaba creando este mundo. Y ya lo dijimos al principio que era la cultura maya, pero ¿a qué lugar específico? A Yucatán, ¿ya? Para que modifiquen ahí algunos, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? ¿No? No, profe. Ya, bien. Tío Pablo, en el chat, ¿alguna pregunta? No, ninguna pregunta en el chat. Ya, bien. Gracias, tío. Entonces, continuamos. 4. ¿A qué se refiere con los mundos inferiores? ¿A qué se refiere? Al infierno. Exacto, muy bien. Efectivamente, cuando hablaba de los mundos inferiores, ¿ya? Porque nosotros sabemos que inferior es abajo, ¿ya? Es abajo. Entonces, efectivamente, hacía referencia al infierno, chiquillos, ¿sí? Yo primero pensé que eran las cuevas, pero después leí que era para la gente que tienen el alma envenenada. Entonces ahí ya entendí infierno. Exacto, muy bien, Julián. Se dan cuenta que cuando uno vuelve a leer, y habíamos hablado en las estrategias de lectura, ¿se acuerdan? Que cuando uno vuelve a leer nuevamente, se da cuenta que cuál es el sentido en relación a cuando hablaba de los mundos inferiores, porque además no es una pregunta de tipo explícita, es una pregunta de tipo implícita, Tía Lorena, donde usted tenía que deducir cuál era la respuesta según la lectura que estaba ahí. Y muy bien, Julián, excelente, así se hace. O sea, yo vuelvo a leer y me doy cuenta cuando me dice inferior, yo sé que es abajo, abajo. Y además decía que donde estaban las personas con alma, ¿alma qué era? ¿Alma cuánto? ¿Alma sucia? Envenenada. Entonces, Envenenada. cuando hablamos de personas envenenadas, ya, bien, hablamos de personas a lo mejor malas, chiquillos, malas de adentro, que tienen malos pensamientos, que no les gusta hacer bien, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de eso, efectivamente hablábamos del infierno, para que algunos de ahí modifiquen, ¿ya? Súper bien. Dígame, tío Pablo. sí, tía Lorena. Acá Vicente Hermosilla pregunta, ¿cómo se escribe? ¿Cómo? No sé a qué se refiere con la pregunta. Vicente. A Yucatán. ¿Cómo se escribe? Pregunta Vicente Yucatán, con Y, con Y. Ah, Y-U-C-A-T-A-N, Yucatán, ¿ya? Con Y. Así se escribe. Era en relación a eso, tío Pablo, ¿ya? Yucatán. Así se escribe Yucatán. ok, sí, Ya, muy bien. excelente. Entonces, continuamos. Y la pregunta 5, chiquillos, ustedes tenían que colocar en forma ordenada según aparecía en el mito. Acuérdense que el mito hablaba, como dijo Julián y el resto, que hablaba sobre la creación del mundo maya, de cómo se creó el mundo maya según esta cultura de este pueblo originario, ¿ya? Y tenían que colocarlo de forma ordenada, ¿sí? Y eran 12 cosas que se habían creado en distintos días y nosotros sabemos que el personaje que movía la acción en el mito eran los días. Según ciertos días se creaban ciertas cosas. Entonces, aquí, primero, ¿qué se creó primero, chiquillo? Yo El voy cielo. ¿El? Cielo y El tierra. cielo. El cielo. Cielo y tierra. Cielo y tierra al mismo tiempo. Sí. Ya, yo no lo Ya, puse así. excelente. Vayan Yo puse arreglando cielo también y los abajo tierra. Ya, ya, pero está bien, sí. Profe.
Es que ahí se está refiriendo Sí, a los días. a los por días, eso. pero efectivamente aquí dice que el primer día, miren, el primer día sacó de sus entrañas al cielo y a la tierra. Entonces, el primer día él creó el cielo y la tierra, porque ahí dice clarito en el texto, está en la línea, en la línea 4. En la cuarta línea, está, ¿ya? El primer día sacó de sus entrañas el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Ya. El segundo día, ¿qué hizo? La lluvia. La lluvia. Nubes. Lluvia, chiquillos, dice clarito, puse más lluvia. La escalera por Y donde dice, baja el la segundo lluvia. día hizo la escalera por donde baja la Sería la nube. lluvia. Entonces, ¿qué creó? La lluvia. Lluvia, 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 Nube. directo lluvia, Julián. ¿Ya? Y Sí. sale por donde baja la lluvia. El segundo día ¿Por hizo la dónde escalera baja? por donde baja la lluvia. ¿Ya? Pero si nosotros lo centramos, efectivamente, ¿qué creó? La lluvia. ¿Ya? ¿Ya, Julián? ¿Sí? Bien. Y dice, obras del tercero fueron los ciclos de la mar y de la tierra y la muchedumbre de las cosas. Entonces, ¿qué creó el tercer día, chiquillo? El mar. El mar. El mar, ya, bien. La luz. ¿O no? ¿Y qué más? El ¿Qué la significa con muchedumbre? Multitud. Ya, puede ser, sí. Pero si nosotros lo llevamos al contexto del texto, ¿qué podrá ser? ¿Los peces? Ya, puede ser también. Sí. Seres vivos. Ya, sí. Los seres humanos. Yo creo que más que seres humanos, seres vivos, porque los humanos los creó al último, parece, ¿cierto? Sí, lo creó el último. Sí, De penúltimo, creo. ya. O de último. Entonces, por cuarto día, ¿qué creó La el luz. cuarto día? La luz. Ya. Sí, pero miren, escuchen bien. No, cuarto día no, Pero la luz fue el sexto. El cuarto día, la tierra y el cielo se inclinaron y pudieron encontrarse. ¿Qué habrá creado entonces el cuarto día? El ciclo del día. El día y la noche, ¿sí o no? El día 8. Ajá. Ya, y noche. Muy bien. Ya. Quinto día. El trabajo. Ya. La responsabilidad. Ya, bien, que todos trabajarán. Muy bien. Ya. El sexto día. La luz. La primera luz. La primera luz. Sacamos una foto Muy así. bien. Ya. El séptimo día. ¿Qué puso? Rellenó con tierra los lagos que no había nada. Ya. Tierra. Pero El es que- octavo. no, porque al principio ya crearon la tierra, ya estaba creada. Ahora le echó tierra. Le echó tierra. Ya. Ya, Agua y barro. Rellenó nomás. ya, bien. El octavo. Los mundos inferiores. No, el octavo dice que clavó en la tierra sus manos y sus pies. Ya, si nosotros leemos eso, el octavo clavó en la tierra su mano y sus pies, ¿qué podrá ser? Árboles. Puede ser. Ya, puede ser, sí. Piedra. Ya. Porque nosotros tenemos que deducir esto, ¿no es cierto? Tenemos que Exacto. ver el contexto. Creó la piedra, el barro y el árbol. Ya, bien, No, excelente. montañas, tal vez. Puede ser también, ¿no es cierto? Árboles, piedras, montañas, ¿cierto? Porque efectivamente dice que el octavo clavó en la tierra sus manos y sus pies. ¿Ya? Bien. El noveno. ¿Qué creo ahí en el noveno? Que hablamos del mundo Los inferior. mundos inferiores. Que eran los mundos inferiores, como el infierno, ¿no? Dejado. ¿Ya? El décimo, Fue Que lo destinó a las almas envenenadas. ya, o sea, efectivamente en el décimo destinó los mundos inferiores a quienes tenían el veneno en el alma, ¿no es cierto? O sea, destinó al infierno. El duodécimo, no, dentro del sol, un décimo día modeló la...
En el 11º día, ¿qué hizo? La piedra y el árbol. Ya, miren, ahí estaba la piedra y el árbol. Entonces, ¿qué podrá hacer el otro anterior que habíamos dicho cuando clavó sus manos y sus pies? Montañas. Montañas. Muy bien, Andrés. Estatuas. Montañas. Muy bien, Andrés. Ya. Sigamos. 12º. El viento, bien, excelente. Y por último, El barro, el barro y con eso modeló al ser humano. el 12º. Barro. También. El humano. El 12º creó el barro y con eso modeló al ser humano. ya, espérenme. El viento sopló viento y llamó al espíritu porque había muerte. Y el 13º mojó la tierra y con barro armó el cuerpo como en el nuestro. Entonces, efectivamente, barro y además a las personas, porque acuérdense que los mayas, chiquillos, al principio crearon personas, me faltó la P ahí, personas de barro. Así ellos crearon a la humanidad, supuestamente. Y las metieron al horno y quedaron blanquitas, negritas. Según en la cultura, chiquillos, mire, pónganme atención. Según en la cultura maya, efectivamente, la primera aproximación o creación de las personas, de los seres vivos, de los humanos, no de los seres vivos, porque ya había creado a los seres vivos, a los animales y esas cosas, los creó de barro, ¿ya? Y fue como que probó primero de barro y luego fue creando a los seres humanos como hoy en día son, pero para la cultura maya, ¿ya? Para la cultura maya. Así que estamos bien hasta ahí, súper bien. Entonces, creó cielo y tierra, la lluvia, el mar y los seres en el mar, el día y la noche, el trabajo, eso era la gente que trabajara, la primera luz, la rellenó con más tierra, ¿no es cierto? Las montañas, el infierno, la piedra, el árbol, el viento, además creó del barro a las personas, modeló así el cuerpo de las personas, ¿ya? Para que vayan modificando algunos ahí, ¿sí? Muy bien. Y por último, nosotros teníamos las preguntas del cierre, porque esas eran las preguntas del desarrollo. Y en la pregunta del cierre, tenían que responder en relación a lo que eran los mitos, y a qué se centraban los mitos, a qué se relacionaba, ¿ya? Y recuerden que ahí en el libro, y además en el video que yo les envié, que tenían que ver, ¿no es cierto?, que estaba también en el video ahí grabado, de la clase grabado, salía también estas respuestas, estaban claritos. Y ahí en el libro, en la página 126, tenían algo también de los mitos, que decía, la lectura puede hacernos cruzar fronteras y viajar en el tiempo. El siguiente mito pertenece al pueblo maya, civilización precolombina que alcanzó gran desarrollo social, económico, científico, ¿ya? Y también nos mencionaba al principio que eran los mayas y en qué se centraba también los mitos. Decíamos que los mitos son relatos de la tradición oral de una comunidad y forman parte de sus creencias religiosas. Y ahí teníamos la respuesta de la primera pregunta. Julián, ¿me puedes leer la primera pregunta? ¿Con qué se relacionan principalmente los mitos? Ya, y aquí quiero que me pongan atención porque aquí varios se equivocaron. Algunos me pusieron con el amor, pero los mitos no se relacionan con el amor, chiquillos, sino que con la... Yo puse religión. ¿Sí? Con la religión. Y aquí en el texto nos dice, y en el video que le envié sobre los mitos, que resumía un poquito qué eran los mitos, salía que efectivamente son parte de las creencias religiosas, se relacionaba directamente todos los mitos, chiquillos, de la antigüedad, por ejemplo, los mitos griegos, los mayas, los aztecas, los incas, los mismos mitos mapuche, los mitos de nuestros pueblos originarios, de cómo se creó el mundo, cómo se creó todo, tienen que ver directamente y principalmente con la religión, se relacionan con la religión que ellos tienen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esta? ¿Con qué se relaciona? Con la religión. Con la religión, muy bien, chiquillo, excelente, con la religión. Ahí lo vamos a poner. Muy bien, para que vayan modificando lo que tenían mal ahí, ¿ya? 2. ¿Qué elemento genera variación en los mitos de cada pueblo? Y acuérdense lo que les dije yo al principio. Estábamos leyendo un mito de la cultura maya, que para todos no es igual, son distintos según
la De su punto cultura de vista. del lugar que estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué elementos de variación? La B. Ya, miren, les voy a leer algo para que pongan atención acá, miren. Yo les había dicho que forman parte de sus creencias religiosas. Estos relatos buscan responder diversas preguntas esenciales para el ser humano. Por ejemplo, explica el origen del mundo, de la vida, entender el comportamiento de la naturaleza y de sus fenómenos, comprender la presencia del mar, entre otros cuestionamientos, y además se centra efectivamente en cada creencia de cada cultura, ¿ya? En el lugar que estemos. Entonces, ¿qué elemento genera variación en los mitos de cada pueblo? Los elementos. A, los dioses en los que cree cada uno, las distintas creencias religiosas, las características geográficas y culturales, la cantidad de pobladores que tienen. ¿Creen ustedes que la D corresponde, chiquillos, si tenemos que ir descartando? Acuérdense que vamos descartando. ¿La D tendrá relación? ¿La cantidad de pobladores que tienen, que tenían? No. ¿Tendrán? No. O sea, la D la descartamos por completo, pero nos van quedando 3. La D de descartar. La D de dedo la descartamos. D de descartar, muy bien. Ya. Entonces, nos van quedando 3. ¿Cuál de estas otras 3 podemos descartar? La C. La C. La C se Las características geográficas y culturales. Profe, pero arriba del texto, ahí mismo dice textual las características geográficas y culturales. Excelente, Textual, muy nada que hay que como bien. sacarlo de contexto, ahí dice claramente. Muy bien, Cristóbal. Entonces, ¿cuál tendríamos que descartar? ¿Podría ser la A, los dioses en los que cree cada uno? No. No. ¿Ah? La B, las distintas creencias religiosas, o cuál será la correcta? ¿Cuál es la correcta, chiquillo, entonces, de esas 3 que nos quedan? Que nos logran confundir, pero el Cristóbal ya nos dijo algo, que estaba textual. ¿Cuál sería entonces? La C. Pero es que eso ya depende, porque si es variedad de creencias religiosas, es por lo que cree cada uno. Y lo de geográfica y culturales Ujú. también es otro punto. O sea, podría ser la B y la C, hasta podrían ser ambas. Sí, pero aquí efectivamente es solo una, y que el libro también salía ahí textual, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser? La C, si está diciendo que Muy bien. Las características geográficas y culturales. Muy bien tu razonamiento, Julián, y está súper bien. Porque, claro, si nosotros hablamos y de los mitos se centran en la religión, podríamos decir, no, su elemento varía según las creencias religiosas, que puede ser, ¿ya? Pero si hablamos también de las distintas religiones y de los distintos dioses que se generan en estas culturas, también podríamos decir que esas, pero principalmente en el elemento que varía es en relación a las características culturales y las geográficas. Y si nosotros hablamos de características culturales, podemos centrar la religión y podemos centrar los dioses. Así que por eso la correcta es la C. ¿Ya? ¿Entendiste, Julián? de la geográfica, no entendí. Las características geográficas es el lugar de donde ellos están, el entorno, el terreno, el país, la ciudad, a eso se refiere con geográfico, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, si hablamos de culturales, en lo cultural entra la creencia de los dioses, la religión, entra todo, ¿ya? Por eso es la C, como había dicho el Cristóbal. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? No. Ya, y aquí estará súper fácil, la 3. ¿Qué buscan explicar los mitos, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? La C. Las características de un lugar. La D. Obvio Miren, que vamos es a la ver. A o la B. La D. Escúchenme, pónganme atención. Vamos a ir descartando. Vamos a ir descartando. Buscan explicar los mitos, y yo se los leí lo que buscaban explicar los mitos, se los leí, y en el video de donde salía que ustedes recordaban lo que eran los mitos, también salía y hablaba y decían que buscaban explicar los mitos. Sí, está textual, muy bien, Camilo. ¿Qué buscan explicar? ¿Cómo suceden las cosas sobrenaturales? No. No. ¿Ya? ¿Poderes o habilidades de un héroe? Tampoco. ¿Ya?
¿Características del lugar o el origen del mundo y de la vida? ¿Cuál sería, chiquillo? La D. El origen del mundo y de la vida. Exacto, la D es la correcta, el origen del mundo y de la vida, que tiene además que ver con las características de un lugar. Pero esto efectivamente nos buscan explicar los mitos de cómo se generó el mundo y además la vida en el mundo, que lo hablan todas las culturas. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir. Chiquillos, vayan modificando y vayan arreglando lo suyo, ¿ya? Y cuando vayan modificando y arreglando, y los que no alcanzaron a subir las modificaciones, las vuelven a subir después a Lirmi, ¿ya? ¿Alguna duda? Consulta, tío Pablo, en el chat, ¿alguna duda? ¿No? Ya, súper. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a ver? Porque eso estábamos recordando lo de la semana pasada, como para adentrarnos directo a lo que vamos a ver estas clases, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la página número 128 y 129 del texto, chiquillo, ¿ya? 128 y 129. ¿Qué vamos a ver hoy día? Van a colocar en su cuaderno, clase número 2, recuerden colocar inmediatamente en el cuaderno, clase número 2, lunes 24 de agosto, y van a colocar desarrollo página 128 y 129. ¿Ya? Si vamos a conocer una estrategia de lectura para los mitos, recuerden que en las unidades anteriores también vimos estrategias de lecturas para diferentes tipos de texto, ¿ya? Donde vimos una novela, ¿se acuerdan que vimos el extracto de una novela? Y vimos otras cositas más. Entonces hoy día vamos a aprender una estrategia de lectura para los mitos, y además vamos a trabajar con dos conceptos, donde vamos a incrementar vocabulario y donde vamos a ver el vocabulario de contexto. Si tenemos que ver eso, ¿cuál podrá ser el objetivo de la clase de hoy, chiquillos? ¿Creen ustedes cuál podrá ser el objetivo de nuestra clase? Yo no se lo acabo de decir. Andrés, ¿cuál podrá ser el objetivo? ¿Qué creen ustedes? Entonces, el objetivo de la clase de hoy, para que pongan atención ahí, ya que no saben cuál es el objetivo y se lo acabo de decir. Camilo, ¿cuál crees tú que podrá ser el objetivo de nuestra clase de hoy? Dormir. Dormir, mira, el Camilo lo que quiere puro dormir nomás, no quiere nada más, el Andrés también. Ya, entonces, pónganme atención para que escriban el objetivo de la clase, ¿ya? Dice, vamos a preparar la lectura de un mito, porque eso es lo que vamos a hacer hoy día, vamos a preparar la lectura de un mito, revisando conceptos claves, ¿ya? Preparar la lectura de un mito, revisando conceptos claves, coma, una estrategia de lectura, y una actividad de vocabulario. ¿Ya? Preparar la lectura de un mito, revisando conceptos claves, una estrategia de lectura y una actividad de vocabulario, ¿ya? Porque vamos a conocer una estrategia de lectura que van a tener que ver, chiquillos, para los mitos que vamos a leer en las próximas clases. ¿Ya? ¿Listo? Voy a colocar. ¿Estamos? Se lo repito de nuevo. Revisando conceptos claves, coma, y ahí quedé. Conceptos claves, coma, una estrategia de lectura. Ya. Una estrategia de lectura y una actividad de vocabulario. ¿Listo, chiquillos? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, van a ir a la página 128, donde vamos a recordar un poquito de los mitos, porque parece que tienen olvidado lo de los mitos. Vamos a ir a la página 128. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Ven la pantalla, chiquillo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya, súper. Yo voy a apagar un poquito aquí mi cámara, un chiquitito.
¿Ya? Y vamos a ver. Entonces, les decía, vamos a trabajar y vamos a conocer temas y estrategias para leer los mitos, porque van a quedar efectivamente de tarea solo la lectura de 2 mitos. Van a leer Wanglén, la estrella, y la mujer sol. O sea, la mujer sol, la mujer luna, que son versiones de Sonia Montesino. Ella efectivamente escribió estos 2 mitos, pero en las versiones de ella, porque recuerden que dijimos que los mitos eran traspasados, tradiciones oralmente de generación en generación, ¿ya? Son las versiones de ella en relación a 2 pueblos originarios, al pueblo originario de Chile mapuche y a los Cahuascar, ¿ya? Entonces, para recordar, y lo que habíamos dicho, ustedes ya saben que los mitos son relatos de la tradición oral de una comunidad y forman parte de sus creencias religiosas. Estos relatos buscan responder diversas preguntas esenciales para el ser humano, por ejemplo, explicar el origen del mundo y de la vida, entender el comportamiento de la naturaleza y de sus fenómenos, comprender la presencia del mar, entre otros cuestionamientos. La clase pasada, ¿se acuerdan que yo también les indiqué y les hablé que vamos a trabajar con estos 2 mitos, que es Wanglén, la estrella, y la mujer sol, la mujer luna, que son versiones de Sonia Montesino de la creación, efectivamente, de la tierra para estos pueblos mapuche y para el pueblo Cahuascar, que son pueblos originarios de Chile. Chiquillos, ahí tengo una consulta, a ver quién me puede responder. ¿Qué recuerdan ustedes del pueblo originario de los mapuches? ¿Saben algo de los mapuches, chiquillos? Que son pueblos originarios que ustedes vieron cuando estaban más chiquititos. Yo Linei, ¿qué recuerdas tú? vivían en el sur, en la región de la Araucanía. Muy bien, muy bien. Dicen que también en Argentina y varias partes de Ya, Sudamérica. bien. ¿Qué más? ¿Qué más saben de los Cahuascar, chiquillos? ¿Qué saben del pueblo originario de los Cahuascar? ¿O conocen algún otro pueblo originario? ¿Qué otro pueblo originario tenemos aquí en Chile aparte de estos 2? Aquí salen mencionados estos 2. Yo, Linei, atacameños. ya, los atacameños, muy bien. ¿Qué más? Sofía, Julián, ¿Los diaguitas de qué zona ¿ah? son? ¿Los diaguitas de qué También zona son son? los O sea, diaguitas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro pueblo originario conocen, chiquillos? ¿No se acuerdan de ninguno más? Los mayas, Pero los mayas son de Chile. no. No, no son de Chile. Estamos hablando de pueblos originarios de Chile. Colombia. ¿Qué otro más? Tienen los diaguitas, los Los aymaras. los aymaras, muy bien, Linei, excelente. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, nosotros nos vamos a centrar en 2 pueblos mapuche porque vamos a conocer estos mitos de 2 pueblos mapuche. Perdón, de 2 pueblos originarios, del pueblo mapuche y de los Cahuascar. ¿Ya? Sofía, ¿estás por ahí? ¿Yo, ¿Sí? Sofía? Sí, Sofía, ¿me puedes leer la información del pueblo mapuche que tenemos en la página 128, que es la que estoy compartiendo? Ya, profe. El pueblo mapuche tiene un estrecho lazo con la naturaleza. Un ejemplo es el sentido religioso que tiene para ellos el este, pues lo consideran el origen de la vida, ya que es desde este punto cardinal que el sol sale cada mañana. Excelente, muy bien. Y aquí en el circulito que habla sobre un instrumento bien sagrado para ellos, chiquillos, Sofía. Ya. El cultrón es un instrumento musical empleado por la machi en diferentes rituales. Sobre la superficie lleva un dibujo que representa las 4 partes en las que se divide el mundo para los mapuches y que coincide con los 4 puntos cardinales. Excelente, muchas gracias, Sofía. ¿Ya? Entonces, De chicos, nada. el pueblo mapuche, nosotros ya sabemos que tiene un estrecho lazo efectivamente y directamente con la naturaleza. Y si volvemos a retroceder y a recordar lo que mencionamos al principio, efectivamente también está relacionado con la religión. Entonces, ¿qué creen ustedes del mito que van a leer? ¿Creen que tenga que ver con la religión de los mapuches, el mito que vamos a leer de los mapuches? ¿Qué creen ustedes?
¿Sí o no? ¿Se centrará de nuevo en la religión? Si nosotros ya sabemos que los mitos se centran en lo Sí. religioso, ya, bien, ¿ya? Sí. Y luego tenemos los Cahuascar, ¿sí? Julián, ¿me puedes leer la información de los Cahuascar? Bueno, ¿Ya? los Cahuascar son un pueblo originario en Chile. Desde hace mucho tiempo habitan entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. Las creencias Cahuascar dicen que el cielo es una especie de paraíso, donde el clima y la vida son distintos, aunque muy pocos lo pueden llegar a conocer. Ya. Dice, antiguamente los Cahuascar eran nómadas y navegaban en sus canoas por los canales y fiordos del territorio austral, como el de esta fotografía. ¿Ustedes saben qué eran los nómadas? ¿Se acuerdan lo que eran nómadas y sedentarios? ¿Se acuerdan que son nómadas? Los nómadas son los que no se quedan en una zona y se van cambiando. Ya. No me acuerdo cómo se llamaba cada uno, pero sí sé cuáles son. Ya. Que no sé el nombre. Los nómadas. ¿Linney? Los nómades son... Los nómades son pueblos que se cambian a un lugar a otro. Excelente, muy bien, Linney. Y claro, los Cahuascar eran nómadas o nómades, que efectivamente se cambiaban de un lugar a otro. ¿Y cómo lo hacían? A través de estas canoas, chiquillos. La mayoría del tiempo pasaban en sus canoas, ¿ya? A través de esta zona austral, porque ellos se encuentran en el sector de Magallanes, ¿ya? Punta Arenas, todos esos lados, Tierra del Fuego, todos esos lugares que están para el lado austral de Chile, ¿ya? Allá, efectivamente, está esta cultura y está este pueblo originario que son los Cahuascar, ¿ya? Y claro, nómades era que iban de un lugar a otro, no se quedaban en un lugar y vivían ahí, sino que se iban cambiando, pero a través, efectivamente, de este fiordo en estas canoas que tenían construido de ellos. Y los sedentarios eran aquellos que se quedaban en un lugar en específico, y de ahí no se movían más, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a aprender una estrategia de lectura porque ya van a tener que leer 2 mitos. Y ya dijimos qué mito van a leer. Van a leer un mito mapuche y un mito Cahuascar, ¿ya? Y tenemos que trabajar en esta estrategia de lectura para poder comprender aún más los mitos, porque a veces nos cuesta, porque ustedes saben que siempre hay preguntas de tipo explícitas o implícitas, que a veces no sabemos cuál es la respuesta, y cuando le volvemos a dar una segunda lectura, nos damos cuenta ahí recién que a lo mejor nos equivocamos en alguna respuesta o entendemos aún más el contexto de este texto, ya como es lo que nos decía el Julián en relación a una pregunta que había que responder que la mayoría se equivocó, ¿ya? Estrategia de lectura. Dice, un ejercicio de cómo leer puedes practicar, de cómo lector puedes practicar para mejorar tu comprensión es recontar lo leído. ¿Ya? Y esta estrategia habla de uno poder contar lo que leyó y que a veces no lo hacemos, sobre todo cuando tienen que leer libros del plan lector chiquillo o novelas que son más extensas. Una estrategia súper buena es recontar lo que leíste, pero con tus palabras, que es lo que habíamos aprendido también de hacer resúmenes, pero con las propias palabras de uno, no sacando palabras del texto, ¿ya? Recontar, que también lo vimos con películas. ¿Se acuerdan que uno le recontaba la película de que había visto o la serie de que estaba viendo? Esa es una técnica súper buena, porque efectivamente ahí me doy cuenta si yo entendí lo que estoy leyendo, ¿ya? Entonces, es recontar lo leído. Esta estrategia consiste en contar lo leído empleando tus palabras, que es lo que yo les mencionaba y les decía. No se trata de aprender de memoria el texto, ¿ya? Sino que reelaborarlo. Cuando nosotros recontamos un texto, una película, un poema, un cuento, lo tenemos que recontar con nuestra propia palabra, porque yo no me lo aprendo de memoria para recontarlo, o para explicarle algo a algún amigo que me diga, ¿qué película viste hoy? Y yo no me aprendí la película de memoria, sino que efectivamente lo voy a contar y le voy a hacer un resumen, pero con mis propias palabras, ¿ya? Esta estrategia la puedes aplicar a un poema, a un relato, a una noticia, a una película, a una serie, a una novela, a todo lo que yo les había dicho, ¿ya? Entonces acá,
¿qué van a hacer? Aquí quiero que hagan esto, este ejercicio, chiquillo, yo creo que lo hagan en la casa. Obviamente no va a ser con un compañero, ¿ya? Sino que lo van a hacer con un integrante de su familia, con su mamá o su papá o su hermano, con alguien de su casa, ¿ya? Que esté en la casa, donde van a leer efectivamente los dos el mito. Usted le va a decir si lo quiere hacer con la mamá, que la mamá también tenga que leer el mito y usted igual. Pero ¿qué mito van a leer? Van a releer el mito El Tiempo, que vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, reúnete con algún familiar de la casa y en forma individual realicen la siguiente actividad, ¿ya? 1, ¿qué van a hacer? Van a releer el mito El Tiempo de la página 126. Mientras leen el mito, piensen qué personajes participan, qué acciones llevan a cabo, qué acontecimientos son importantes para desarrollar la historia. O sea, cuando yo estoy leyendo, estoy pensando en estas preguntas. No es que las tenga que responder, sino que está pensando qué personajes participan, y recuerden que ustedes también saben que pueden ir destacando. 3, cuéntale el mito, y ahí va no al compañero, sino que a alguien de la casa, a lo mejor si escogió a la mamá, al papá o al hermano, le cuentan el mito a su hermano, a su papá, a su mamá, empleando pero sus propias palabras. No quiero que se lo vuelva a leer usted, sino que lo recuente, pero con sus propias palabras. Y luego va a decir que la persona que usted escogió también haga lo mismo y le cuente él a usted el mito que leyó. Luego de eso, van a comparar las versiones con tu familiar. ¿Qué acontecimientos y acciones rescataron ambos? A lo mejor, a veces, cuando le están recontando efectivamente el mito y se lo están volviendo a contar con las propias palabras, a lo mejor son muy parecidos el suyo y el de su familiar. ¿Ya? Entonces ahí van a poner qué acontecimientos y acciones rescataron ambos, qué aspectos de la historia son distintos y a qué se deben las diferencias, ¿ya? Y estas sí las van a tener que responder, ¿ya? Estas preguntas sí, las del punto 4, ¿ya? Si lees un texto breve, puedes recontarlo mentalmente una vez que terminas su lectura. Si se trata de un texto más extenso, por ejemplo, las novelas, como una novela, puedes detener la lectura cada cierto tiempo y recontar lo leído. Chiquillos, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Consulta, pregunta? No. ¿No? Ya, entonces, profe. No, acá tampoco hay ¿qué tienen que hacer? preguntas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cierto? Van a releer el mito, la parte 2, que tienen que efectivamente, cuando vayan leyendo, pensar, estas preguntas del 2 no las tienen que responder, ¿ya? Tienen que ir pensando nomás. Luego 3, le van a contar el mito a la persona de su casa que ustedes escogieron y esa persona también se lo va a contar a usted, ya cuando él lo lea. Y luego van a tener que responder estas preguntas. ¿Qué acontecimientos y acciones rescataron ambos? ¿Qué aspectos de la historia son distintos de su versión con la del familiar que escogió? ¿Y a qué se debe si que se generan estas diferencias de cuando uno vuelve a contar el mito? ¿Ya? Esas son las únicas preguntas que tienen que responder. Nada más. ¿Ya? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro, claro? Sí. Ya. Bien. Y luego van a trabajar con estos dos conceptos, que son dos palabras que van a salir cuando ustedes lean los dos mitos. Cuando lean el mito mapuche y el mito cahuascar, les van a salir estas dos palabras. Primero dice, lee los enunciados y luego desarrolla las actividades, pero aquí no vamos a desarrollar las actividades, sino que vamos a leer los enunciados y vamos a entender. Porque recuerden que según el contexto que se encuentre la palabra, no tiene siempre el mismo significado, ¿ya? Hay palabras que en cierto contexto significan de una forma, tienen un significado, y hay palabras, esa misma palabra en otro contexto, en otra forma, tiene otro significado, ¿ya? Y vamos a trabajar con estas dos, resplandecer y celestial. ¿Por qué? Porque son conceptos que van a aparecer, palabras que van a aparecer en los mitos, ¿ya? Dice resplandecer, dice dicho de una cosa, despedir rayos de luz, o sea, que expende rayos de luz, ¿ya? Celestial, perteneciente
o relativo al cielo, considerando como la mansión eterna quienes viven con Dios. ¿Ya? Dice, reconoce las palabras resplandecer y celestial en las lecturas de las páginas siguientes. Compara el significado que ahí se emplean y el sentido que se atribuye en esa actividad. Por eso les decía yo que a lo mejor estas palabras no van a tener el mismo sentido que se le está dando aquí a cuando esté en el texto, cuando los encuentre. Chiquillos, en relación a esas dos palabras, ¿las habían escuchado ustedes antes? Celestial y resplandecer. Sí, ¿Sí? sí. ¿En qué sentido, Sí. en qué lugar las habían escuchado? Es No me acuerdo, pero sí me suena. cualquier parte. ¿Ya? Julián, ¿tú qué habías dicho? Espérame un poquito, Liney. Julián. No me acuerdo en dónde la había escuchado, pero sí me sabía la ¿Ya? palabra. Cuando yo hablo de resplandecer, ¿cuál podrá ser el significado que yo le puedo dar a resplandecer? Sin leer el significado que tenemos acá en el libro, con sus propias palabras. ¿Qué Sí, porque significa? creo que yo he escuchado la palabra, pero en diferentes contextos se podría decir como, no sé, hablando de una persona y diciendo cosas buenas, que, no sé, resplandecía, es diferente, no sé, Ya. como de ese significado. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? ¿Quién más, chiquillo? No, ¿Quién más, chiquillo? Mira, por ejemplo, la Biblia dice que Dios tiene un rostro resplandeciente que no se puede ver. Ya, bien, excelente. Pero cuando hablamos de resplandecer, ¿hablamos de luz, de mucha luz, o no, chiquillo? Sí. De algo que emite mucha luz, ¿no es cierto? Ya, bien. Y cuando hablamos de celestial, ¿qué querrá decir celestial? Un lugar bonito. Un lugar bonito, ya como un paraíso, ¿no? ¿Se han dado cuenta que a veces en las religiones se habla mucho de lo celestial? ¿Sí? Bacán. Ya, de algún lugar bonito, pero si yo lo pongo en otro contexto, la palabra celestial, ¿ya? ¿Ustedes creen que va a significar lo mismo? No, ¿O depende del contexto en que esté? en el contexto. Ya, exacto. Entonces, chiquillos, miren, vamos a trabajar con estas dos palabras, que es resplandecer y celestial, porque van a aparecer efectivamente en los textos que tienen que leer, ¿ya? Hasta ahí no vamos a hacer nada más. Lo único que tienen que hacer es la estrategia de lectura, ¿no es cierto?, que es esta del mito, y responder las preguntas que están en el círculo 4, ¿ya? Acá solo estamos viendo y reconociendo ciertos conceptos que yo quería saber si ustedes conocían o lo habían escuchado, ¿ya? ¿Por qué? Porque le vamos a dar sentido según el contexto que nos aparezca, ¿sí? Entonces, Profesora Lorena, dígame, profesor Pablo. acá Bastián Alarcón Munar dice también puede ser una persona, un lugar o una cosa. Ya, excelente, muy bien, Bastián, ¿sí? Bien, ¿ya? Y efectivamente lo que nos va a quedar es responder solo estas preguntas, ¿sí? Y van a tener que leer los dos mitos. Solo leer los mitos, chiquillos, no hacer nada. Van a leer el mito Wanglen, la estrella, que está de la página 130 a la 132, y van a leer el mito La mujer sol, la mujer luna, que está en la página 133 y 134. Solo leerlos, ¿ya? Nada más, ¿sí? Y esta, que es la 4, que es la estrategia de lectura, tampoco se tiene que subir porque la vamos a revisar la próxima semana en la clase online, ¿ya? Entonces, no tienen que subir ninguna tarea esta semana, ¿ya? La 4 la vamos a revisar y ¿qué van a tener que hacer? Leer efectivamente los dos mitos, el mito mapuche y el mito Cahuascar, donde tienen que tener efectivamente énfasis en estos dos conceptos, resplandecer y celestial, ¿ya? Para saber qué sentido tiene dentro del texto estas dos palabras, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? sí, profe. Sí, profe. Hasta ahí entonces estamos, chiquillos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? No.
Vuelvo a repetir, la estrategia de lectura la hacen con algún familiar de la casa. Las preguntas que están en el círculo 4, ¿no es cierto? En el 4, no las tienen que subir al IRMI, sino que las tienen que responder en su cuaderno, ¿ya? Y leer los 2 mitos, porque vamos a trabajar la próxima clase con las preguntas del mito y vamos a revisar las preguntas de la estrategia de lectura, ¿sí? Para que yo sepa que lo hicieron, ¿sí? ¿Hasta ahí nomás? ¿Duda, consulta, pregunta? El Bastián tiene una en el chat. Ya, el Bastián. ¿Para cuánto es? Para el próximo lunes, pues chiquillos, recuerden que el próximo lunes tenemos clase a la misma hora en el mismo canal y con las mismas personas. Recuerden. Tía Lorena, Dígame, tío tía Pablo. Lorena, Dígame. pregunta Bastián nuevamente. Bastián Alarcón pregunta si están ocupados, en este caso, los papás o algún familiar, ¿puede ser con un amigo? Sí, puede ser un amigo, ¿ya? Chiquillos, ustedes también, si quieren ustedes con un amigo, o también si quieren ustedes con un propio compañero que se hablen por ahí por WhatsApp o hagan una videoconferencia, lo pueden hacer, ¿ya? Yo lo decía en el contexto de cómo estamos en nuestra casa encerradito, yo decía ahí algún familiar, pero si algún familiar de la casa obviamente está ocupado, como me preguntó ahí el tío Pablo por el Bastián que preguntaba, si los papás trabajan todo el día o están solitos, también lo pueden hacer con un amigo, obviamente sin salir de la casa, ¿ya? Y o algún compañero que ustedes quieran, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí? Si hay alguno que no tenga por qué hacer su tarea o quiera comunicarse con alguien, bueno, puede hacerlo con un mismo compañero también puede ser, o con nosotros, conmigo, yo también me sumo a esto. Ya, ven, pueden hacerlo con el tío Pablo, pueden hacerlo conmigo también, porque como yo ya me sé el mito, se lo puedo recontar. Pueden hacerlo con algún compañero, no necesariamente que se conecten online, sino que a través del teléfono ustedes son, pero buenos para la tecnología, así que el celular me imagino que está al ladito suyo a través del WhatsApp, cualquier cosa. Ah, ¿ven? ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos estamos viendo la próxima semana. Un besito. Chao, cariño. La grabación, adiós. Chao, profe. Chao, Cuídense mucho. Recuerden que... Chao, profe. Gracias, tío Pablo, por su ayuda. Saludos. Chao. Chao. ¿Qué le pasa? Nos vemos mañana. Matemáticas. Sí, tienen matemática mañana los chiquillos. Ahí se están yendo todos. Sí. La mayoría. Chao, Julián. Hay algunos que siempre se hacen al final. Chao, Linei. Chao. Julián, súper bien. Carolina. Clase, Julián.